¿Y por qué Formosa? Bueno, ustedes tienen aquí como base o vínculo la Asociación Civil Estudios Populares, que está vinculado con la Fundación Konrad Adenauer, ¿es así? Exactamente, así es. Y la Fundación Konrad Adenauer fortalece como principio básico de la democracia también la descentralización y el federalismo, y por eso es muy importante estar presentes también en las provincias, y lo hacemos con la cooperación de ACEP. ACEP. ¿Y por qué los invitados que han convocado, Adriana, Fara, por qué esa elección? Porque cada provincia obviamente tiene propios desafíos, y ACEP nos propuso hacer aquí este evento sobre democracia y periodismo, porque los periodistas en una democracia tienen una función y cumplen una función fundamental, y realmente anoche nos dimos cuenta que elegimos el tema de manera muy acertada. Bien. Adriana, vos estuviste hablando sobre, vos sos una especialista, para quien no la conoce, en materias de comunicación, de periodismo, si no me pongo a leer el currículum de Adriana, vamos a estar hasta el mediodía, pero realmente vos hablaste sobre algo que hoy es clave, que es la democratización de la información a través de las redes sociales. Exactamente. ¿Por qué ese tema y cómo lo ves hoy y cómo ha sido? Y tengo entendido, bueno, está aquí acompañándolos a los invitados Gabriela Neme, Adrián Bogado, que son parte de ACEP, la asociación civil que han organizado todo esto, y que, bueno, sobre todo Gaby ha tenido mucho protagonista a través de las redes sociales. Es que estamos atravesando un cambio paradigmático muy profundo, no solamente en Formosa, en Argentina, es en todo el mundo, en donde cambió la lógica de circulación de la información. Durante siglos, la información era producida por un grupo, que era la élite informada o la élite del poder, dependiendo de las sociedades. Pero a fines del siglo pasado, incluso antes de que aparecieran las redes sociales, lo que empezó a haber es una circulación diferente. La gente empezó a producir sus propios contenidos, empezaron los blogs primero, empezamos a comunicarnos más fluidamente con gente de otras partes del mundo, con el ICQ o con... uno empieza a recordar, y nosotros ya teníamos esta misma actividad que con la aparición de las plataformas adquirieron una escala planetaria impensable. Eso lo que hizo fue que cada persona se convirtiera en una fuente potencial de información. Entonces la información estaba mucho más pautada, más organizada, había unas oficinas de prensa que producían la realidad cotidiana. Los medios tradicionales. Una redacción, de hecho, en inglés se llama newsroom, o sea, era un cuarto donde salían las noticias, ¿no? Y ahí nos quedó la redacción. Hoy las noticias están en la nube. Hoy las noticias llegan, y de hecho la posibilidad de tener un teléfono que filma hace que el protagonista pueda hacerlo. Estamos cumpliendo un aniversario triste del momento en que esto empieza. El ataque a las Torres Gemelas fue el primer evento filmado por un paseante, porque el primer ataque no había medios, o sea, fue planificado para que haya dos y que tuvieran los medios tiempo de llegar al segundo, ¿no? A la segunda derribo de la torre. Pero el primero fue filmado por una persona que estaba en Nueva York como cualquier turista, y de pronto estaba filmando un cartel de Mariah Carey, y de pronto ve que aparece un avión. Ese es la imagen que capturó el momento, y eso es lo que después empezó a pasar. Ahí no había ni Facebook, ni WhatsApp, ni nada. Pero eso fue lo que de alguna manera empezó a mostrar que había algo, y obviamente después eso se convirtieron en las plataformas comerciales que sabemos. Pero no hay que olvidar que ya el fenómeno no es ni TikTok, ni WhatsApp, ni nada, sino esa necesidad de cada uno de nosotros de convertirnos en fuentes activas de nuestra información. Y de eso hacer periodismo, no es lo mismo. No, pero justamente, como decía Susanne, el periodismo hoy está en riesgo, está debilitado, tiene cada vez más amenazas, menos recursos, más controles del poder. Entonces tiene que establecer una alianza colaborativa con la sociedad. Es una forma de legitimar, es una forma de estoy contando lo que me dice la sociedad. Es decir,
debería ser un acuerdo, es decir, yo pongo el profesionalismo, la forma de contarlo, la formalidad, pero la sociedad pone la fuente. No es una tensión, eso es algo que yo vengo trabajando. Preguntabas por qué Formosa, con la Corte de Adenauer, Info Ciudadana, hace 10 años que trabajamos, dimos talleres en todo el país, nos faltan ya poquitas provincias, esta era una, en donde trabajamos esta idea. Dejemos de pelearnos, dejemos de enojarnos con las redes sociales. ¿Esto es colaborativo o la información va a quedar en mano solo de los gobiernos? Y estamos viendo Ucrania y Rusia y sabemos los riesgos que eso conlleva. Susan, ¿y la Fundación qué rol está teniendo en esto que está planteando Adriana, digo, de darle un marco de operatividad a todo esto? ¿Cómo es el rol de ustedes? Nuestro rol es, conjuntamente con nuestras contrapartes, seleccionar temas que pensamos que pueden ayudar en general a profundizar la democracia, eso en todo el mundo, no solamente en Argentina, y en este caso, con la cooperación con ACEP y con Info Ciudadana, nos hemos concentrado con Adriana en este tema tan importante que es el periodismo, digamos. Algo que pone nervioso a mucho, esto que vos estabas planteando, Adriana, digamos que un ciudadano con un celular suba a su perfil personal o comparta y empieza a viralizarse, un término muy usado hoy en redes, algo que por ahí el poder no quiere que se viralice o que se conozca. Exactamente. ¿Sí? ¿Cómo estás viendo vos y desde tu capacitación y divulgación que tenés, esto de cómo está tomando el poder en general, sin signo político, sino el poder, esta democratización de las redes sociales? Bueno, como cada vez que alguien pierde un monopolio, acá se pierde el monopolio de la verdad, ¿no? Que estaba puesta en la fuente oficial. La primera reacción es desautorizar al otro. Y ahí también hay que reconocer que el periodismo se puso más cerca de las fuentes oficiales que de la ciudadanía en ese momento de ver lo que pasa con las redes sociales. Las desautorizó, las acusó de que ahí había fake news. Y hoy los estudios nos dicen que la principal fuente de desinformación son los propios gobiernos. Por eso, de desinformación. De desinformación. La principal fuente de operaciones, lo estamos viendo. Son las fuentes, digo, para hablar del no en términos nacionales y no hablar de ningún partido político en particular, exacto, sino muchas veces hasta en casos judiciales son las propias fuentes, la propia policía la que da una versión, a veces con las mejores intenciones o con lo que se conoce, pero después termina resultando falso. Es decir, nadie tiene somos todos seres humanos. El error es lo obvio. El tema es cómo con la información se puede construir confianza. Si yo llevo la información al plano de la verdad, casi la convierto en una palabra bíblica. Si yo tomo la información... La verdad revelada. Exactamente. Entonces, por eso es que queda en manos de la autoridad. Porque si es la verdad revelada, es la autoridad y Dios, que es lo único que está arriba de él. En cambio, cuando la información se ve como una construcción colectiva, cada parte de esa información es susceptible de corregirse, de mejorarse, de incrementarse. Y ahí hay algo interesante que es lo que vamos a charlar ahora en el taller que vamos a dar en la universidad, a los que invitamos que se sumen, es el cambio de lo viral a la diseminación, porque lo viral después del coronavirus ya sabemos que nadie quiere pegarse un virus. No. Y lo viral se suele asociar también a ese marketing basura que nos recibimos correos sin que lo pidamos. La idea es que el mensaje tiene que diseminarse, no viralizarse. A ver, ¿cuál es la diferencia? Viralizarse, uno se pega a cosas que no quiere pegarse y ahí es donde se pega desinformación o se pega cosas que no sirven. En cambio, en la palabra diseminar está la idea, esta semilla etimológicamente. ¿Vieron ese mensaje o ese video que es tan lindo que uno quiere que lo vean todos sus amigos? Mira esto, no te lo pierdas, mira qué ternura ese niño, mira esta receta, ¿no? Y son videos que tienen millones de vistas.
eso se disemina. Yo no es que quiero que la gente se contagie, quiero que la gente lo aproveche, se siembre en esas personas y de hecho hasta se haga algo mejor, ¿no? La lógica de redes como TikTok es que uno se puede apropiar de un audio y convertirlo en algo todavía mucho mejor. Y eso implica también participar activamente de la información. Es algo demasiado importante como para que se le dejemos a uno solo, sea periodista, sea fuente oficial. Sea la un información medio pública es de todos, y una forma de entenderla así es que cada uno tenga una parte activa, que cada ciudadano se sienta que esa información que compartimos habla de él y que la mejoramos, y que la confianza y el aprecio que tienen con el periodismo no sea porque me tenés que querer porque yo lo hago por tu bien, sino lo necesito. Sin ellos yo no terminaría de entender esto que pasó en mi esquina. Y en ese sentido, te llevo de vuelta al tema de los gobiernos. Vivimos en una provincia que tiene una serie de particularidades y siempre los medios nacionales, cuando hay algún ejemplo a poner, siempre hablan tal cosa, Formosa, Formosa. ¿Por qué crees que pasa eso? Y teniendo en cuenta que a veces, llegan a los medios nacionales cosas que suceden en Formosa que no se quieren desde Formosa que se conozcan. Y ese también es una consecuencia de las redes, porque antes no cada provincia era un clúster, era alguna burbuja. Hoy incluso cada país, no insisto con el ejemplo de Rusia porque es lo suficientemente lejano y cercano para que entendamos, para que hagamos la aplicación. Hoy el mundo está viendo lo que pasa ahí, nadie puede impedirlo, no hay poder que impida que y eso está bueno. Eso es buenísimo, pero claro, para el poder es una amenaza. Claro. ¿Quiénes son los líderes que están fortaleciendo en estos contextos? Aquellos que entendieron, como el periodista, que es o con la sociedad o no hay posibilidad. Entonces uno puede sostener una práctica y recordar, ¿no? Bueno, pero ¿te acordás cuando éramos felices, pero el mundo cambió, ahora son otras demandas, son otras exigencias? Hagámoslos entre todos. Y Susan, y hay ejemplos en el mundo, lo de Egipto en su momento, que no había redes sociales, pero estaba WhatsApp, que fue todo una cuestión, esa primavera tan particular. Con faxes lo hicieron también. O sea, no solamente con mensajería, sino que pasaban faxes. Y cayó un gobierno. Sí. Eso no es poca cosa. Que no es el objetivo por ahí de esto, de las redes sociales, que caiga un gobierno o dañar un gobierno, sino que ese vecino de un lugar quiere hacer conocer lo que está pasando en su mundo más cercano. Es algo interesante lo que está dando hoy en el mundo. Claro que sí, pero lo que sí, y eso me parece muy importante, es que cada ciudadana y cada ciudadano cumple un rol en una democracia y puede aprovechar vía las redes sociales de cumplir ese rol de manera más eficaz. Porque justamente Adriana mencionó el ejemplo de Rusia y vemos que la democracia está en juego. Y en países donde no lo habíamos pensado ya. Yo soy alemana, yo viví en Alemania hasta hace 7 semanas, me vine a Argentina hace 7 semanas, y estuve viendo con mis ojos propios cómo esta guerra ha cambiado muchísimas cosas en poco tiempo, y lo que pensábamos que lo teníamos seguro no es tan seguro. Y eso nos demuestra que cada día tenemos que salir a defender a la democracia. La fragilidad es evidente, se pone en evidencia. Exactamente, y cada ciudadano lo puede hacer. Y eso es un poco el mensaje que también queremos transmitir aquí en Formosa. Y potenciar. De ahí la charla sobre la democratización de la información a través de las redes sociales. De hecho, un gobierno autoritario, cuando lo primero que quiere hacer para que cosas que suceden no trasciendan, es bloquear las redes sociales. Bloquear y controlarla, porque hay también un efecto inhibitorio por el simple hecho de que uno se expresa de alguna manera o le pone me gusta a algún comentario y ya automáticamente alguien te llama al orden. ¿Con quién estuviste? ¿Por qué estás mirando esas cosas? ¿Por qué le pusiste me gusta? Bueno, eso en Formosa
pan de todos los días. Y pasa más de lo que uno puede suponer. Y lo estamos viendo en estos días en Irán, donde las mujeres están luchando por sus derechos y están intentando de sacar las redes y bloquearlas, ¿no? Exactamente. Es increíble. La sola amenaza, decir, ya vamos a sacarla o vamos a hacer una ley, ya empieza a hacer que mucha gente diga, la verdad mejor me voy a callar, mejor no voy a decir eso. Empieza la autocensura. Sí, pero hay un inducida. efecto paradójico en eso. Y es que la autocensura termina siendo el final de muchas autocracias, porque se rompe el termómetro. La expresión en las redes sociales, aun cuando puede ser agresiva o negativa, me dice que hay un síntoma social. Cuando yo apago ese síntoma, no sé cuándo la sociedad está acumulando bronca o ira o desazón. Entonces, de pronto, muchos de estos grandes líderes se enfrentan con una, ¿no? Como les estalla en la cara la realidad. Digamos, cuando ya es irreversible. ¿Pero claro. por qué? Porque se habían encargado durante mucho tiempo de silenciarlo, de que no se vea lo que estaba pasando. Y él mismo perdió el termómetro claro. para entender lo que le estaba pasando a su sociedad. Es realmente interesante porque en lugar de enfrentar esa realidad, me parecería mucho más inteligente aprovecharla y tomar nota de lo que está sucediendo en la sociedad, porque es eso, un termómetro. Es un análisis del clima social en tiempo real. Uh-huh. Uno puede ver, es muy interesante, yo creo que casi todos lo hacemos, pero si no los invito, ¿no? Uno ve el tuit o el mensaje de un líder o del presidente o de la vicepresidenta, y lo más importante son los mensajes. Entonces, a veces nos pasa en la redacción, ¿no? Cuando discutimos, vamos a hacer el tema, decís, vamos a hablar de lo que dijo tal ministro, vos viste lo que le contestaron todos, nadie le creyó. Claro. Entonces uno ya entiende si esa declaración tiene valor o no tiene valor por lo que la gente le expresó, que se lo expresó agresivamente, que tenemos que aprender a hacerlo mejor, es parte del aprendizaje, pero la expresión, aunque sea muy intensa, no es un delito, y eso tenemos que entenderlo y protegerlo, porque por suerte nuestra Constitución se redactó después de que Argentina salió de uno de los momentos más oscuros de su historia. Entonces es una Constitución que garantiza la libertad de expresión como ninguna en el mundo, como muy pocas ofrece garantías de que, exceptuando cuando desde la expresión se comete un delito concreto, como una amenaza, ¿no? O una injuria, que ya está el cuerpo legal para reclamarlo, todo lo demás es protección, porque Argentina vivió con mucha tristeza muchos años de opresión y se encargó desde su Constitución de protegerlo. Así que ninguna de estas ideas peregrinas podría... Porque surgen ideas de regular, controlar. Me acuerdo de este ministro, ¿cómo se llama? Vélez, que deslizó esa idea de un proyecto de regular. Además, y lo eyectaron. Lo que se habló todas estas semanas del discurso de odio es de un cinismo con tanta gente que está sufriendo dictaduras y violencia concreta, porque hablar de discurso del odio hacia los políticos, que son los que tienen el poder y que son los que tienen que rendir cuentas, es absurdo, porque eso fue pensado para las minorías vulnerables, no para la gente que está en el poder. Es interesante el tema, porque hoy se está hablando mucho. De hecho, ayer el gobernador Luis Linfrán, en un acto en Pozo del Tigre, volvió sobre ese tema del discurso del odio, ¿sí? Habló de charlatanes y un montón de cosas, pero ayudarnos a entender qué es eso que hoy desde muchas esferas del gobierno, incluso del local, se habla que es el discurso del odio. ¿Cómo es el origen de algo que no tiene nada que ver con lo que ocurre hoy? No, nada que, ni siquiera es odio lo que se expresa a veces con intensidad, ¿no? Yo he hecho varias investigaciones sobre el tema de las emociones en las redes sociales, y puede ser ira, puede ser miedo, puede ser bronca,
pero odio no está tipificado en la expresión porque es un sentimiento. Eso fue pensado desde las Naciones Unidas para proteger a minorías vulnerables, por ejemplo, refugiados, migrantes, de la acción coordinada de una sociedad de rechazo, ¿no? Entonces, por ejemplo, llega una ola migratoria, pasó en Alemania, entonces evitar que la sociedad entera diga estos tales no, y entonces no puedan conseguir trabajo, no puedan ejercer sus derechos esenciales. Ese concepto de discurso de odio aplicado a gente que lleva décadas en el poder es de una falta de respeto justamente a los miles de refugiados que están hoy en el mundo tratando de luchar por sus derechos. Entonces, eso de tomar una figura legal que existe y decir, ay, soy yo la víctima, cuando en realidad, si existiera tal clima de violencia política o de odio, la responsabilidad es de las autoridades electas. No de la gente, claro. No, ellos no son las víctimas, son los responsables. O sea, si el diagnóstico que hacen, que yo le tengo dudas también, es tal, ellos deberían estar dando las garantías para que eso ocurra, no la represión para que no ocurra, sino las garantías para evitarlo y para proteger a la gente, al ciudadano, pero no está pasando con los ciudadanos. O sea, esa pirueta de convertir la crítica a la acción política con discurso de odio, no deberíamos permitirla desde nosotros como comunicadores. Entonces yo emprendí una campaña con eso, porque mis propios colegas lo repiten, y digo, hay que evitarlo, porque es como no apropiarse de un síndrome de Estocolmo. Digo, terminamos repitiendo cosas que no tienen sentido y que es desinformación. Eso es una fake news impulsada desde el poder. Desde el poder, una cosa muy loca, pero es algo real. Susan, vos decís que viviste hasta hace pocos días en Alemania, y bueno, Alemania precisamente ha tenido en su historia realmente momentos muy particulares y recordados mucho. Hay todavía ese odio de determinados sectores, siempre hay pequeños grupos reaccionarios, son pequeñas fracciones de sociedad. ¿Cómo está hoy esa sociedad alemana? Sobre todo que tiene esta cuestión en Europa hoy de la migración interna de ucranianos que han salido, la diáspora de ucranianos hacia Europa. Alemania ha hecho, después de la Segunda Guerra Mundial a la que te referiste, ha hecho un trabajo muy intenso de educación y formación política. La Konrad Adenauer es parte de eso, porque ese es el motivo por que nos fundamos, para educación y formación política dentro de Alemania, para crear una cultura democrática que dejó a la sociedad alemana, digamos, o sea, realmente nosotros somos muy susceptibles con discriminación, con expresiones de discriminación, yo no quiero decir de odio, pero yo diría que sí, la sociedad alemana, como muchas sociedades actuales en el mundo, lamentablemente está cambiando. Cuando yo era joven, tenía 15, 20 años, era impensable una expresión racista abierta en la calle. No había eso, yo no viví eso en toda mi infancia y juventud. Y sí, lamentablemente se está dando, y creo que se debe a diferentes fenómenos. Por ejemplo, tuvimos esta ola migratoria que mencionó Adriana en el año 2015, donde entró más de 1 millón de refugiados de Siria a nuestro país, que es realmente un número muy grande para una sociedad, y sí fue un trabajo grande de integrarlos, pero lo logramos porque somos una sociedad fuerte, pero al mismo tiempo, y ahí no hablamos de discurso de odio, pero yo sí soy un poco más crítica a lo mejor a algunas expresiones en redes sociales que Adriana, porque lo que sí hemos visto es que el anonimato hace que la gente diga cosas falso, exactamente, preparado todo para hacer esa muchas amenazas, que personas no se animan a decirlo. Muchas amenazas a políticas, pero realmente fuerte, principalmente a mujeres, que realmente expresan un desprecio al sistema muy, muy fuerte, y lamentablemente sí tenemos estos desafíos. Entonces yo diría que la sociedad alemana en su gran mayoría sigue siendo
tolerante y abierta, pero sí vivimos también expresiones de discriminación, de racismo, lamentablemente, y creo que no es un fenómeno único de Alemania, sino si vemos las otras sociedades europeas pasan cosas similares. ¿Para preocuparse, para trabajar para que eso no avance? ¿Cómo Yo lo ves? sí me preocupo, porque creo que es nuestro deber como demócratas de realmente recalcar la democracia no es, y lo vemos ahora justamente con esa guerra, la democracia no es, o sea, sí es nuestro derecho, pero tenemos que trabajar para que sigamos teniendo una democracia, y entonces sí hay que hacer un diagnóstico de estos problemas y hay que enfrentarlos, y hay cómo se enfrentan en una democracia. Y Adriana, para ir cerrando, ¿vos crees que esa idea, eso que se esbozó desde tribunas oficiales de regular y hasta incluso hacer una ley contra el tema del odio, es viable, digamos, más allá, porque en una cuestión se empiezan a contar votos, después hay que ver si eso tiene viabilidad en la aplicación? Bueno, el problema es cómo ejecutar ese tipo de cuestiones. También tenemos leyes que impiden matar y eso no hace, digamos, eso no termina haciendo que alguna gente lo haga, lamentablemente. Lo que sí, y en eso sí soy más optimista que ella, porque lo que vimos en los últimos años en las redes sociales, que aplicaron una acción de autorregulación muy intensa y hay una mejora concreta del clima. Es decir, uno ante un insulto de una cuenta enseguida puede solicitar la verificación y eso se hace con una celeridad que no podría hacer un tribunal en nuestros países. Entonces, quizás hay un aprendizaje también, como dice, digamos, así como nosotros no tenemos pendiente ese trabajo en la cultura política. De hecho, es la nota más baja que tiene la Argentina cuando se evalúa el tema de el nivel de su democracia. Y también tenemos que hacer cursos de cultura, de relación en lo virtual y en lo presencial, porque yo he visto paredes pintadas en Formosas con insultos a mujeres políticas, insultos muy fuertes. Bueno, hubo otro día cuando fuera Milei de Formosa, digamos, ni siquiera aceptar que venga alguien de otro lado. Bueno, el gobierno es muy proclive a eso. ¿Qué van a hablar? Otro día hicimos una nota con Horacio Rodríguez Larreta acá, y como es, y criticaban de que alguien que no es de Formosa hable sobre los temas de Formosa. Bueno, entonces fíjense que de nuevo las redes muestran magnificado y por ahí de una manera que uno no se anima en lo presencial el sentimiento que ya está. La pregunta es que nosotros podemos regular, organizar, depurar las redes sociales, pero si no trabajamos en esa frustración, en esa incertidumbre, porque muchas de estas reacciones que contaba que están pasando en países que tienen problemas más resueltos que los nuestros, también tiene que ver con la incertidumbre de estos tiempos. El ser humano ante la incertidumbre reacciona con miedo y el miedo hace que uno se vuelva agresivo. Entonces, ¿cómo superamos eso? ¿Cómo salimos rápidamente del miedo y empezamos a pensar en una sociedad que cambió y pero que, digamos, puede ser resuelta como hemos resuelto otros momentos claves en nuestra historia? Bueno, si le interesa seguir escuchando a la Adriana, va a estar dentro de un ratito nada más en la universidad, en una conferencia que se llama Las redes sociales como democratización de la información. Algo esbozó recién en esta charla, así que si quieren, es gratuito, es abierto, la invitación es en el salón de auditorio ahí de la UNAF en minutos nada más. Gracias a ambas por venir hasta los estudios, un placer y un gusto, y espero que haya sido también de interés para la gente en estos tiempos donde se habla mucho de redes sociales, se usan mucho las redes sociales. El tema es, bueno, justamente tomar conciencia. Exacto, la conciencia que necesitamos como sociedad de esa herramienta que es realmente que vino para quedarse y seguramente a perfeccionarse. Gracias a Adriana, gracias Susan, y nosotros, ¿querés un oyente? Bueno, a ver qué dice. Uno demuestra, dale. Hola Diego, un placer enorme escucharle al Amado, que tanto lo seguimos por radio
que somos fanáticos de su programa y de toda la programación de Rivadavia, espectacular. Realmente un orgullo para nosotros escucharle realmente de acá en nuestra provincia, en nuestra radio, que es Radio 1. Un placer enorme, saludos. Bueno, gracias a vos y comparto los conceptos del amigo oyente. Nosotros tenemos esa particularidad, es una poca de las, si no sé si la única, que tenemos la posibilidad de que los oyentes llamen, dejen grabado 20 Nosotros segundos. Tenemos muchos mensajes también. Y es realmente un ida y vuelta, se es produce, hermoso. y muchas veces, si no lo controlamos, te terminan guiando y haciendo el programa. el programa de radio. Pero es eso, creo que una diferencia que tenemos con otras radios colegas, que le damos ese lugar, y por las redes sociales, siempre pidiendo con eso, con respeto, con anonimato, pero con respeto y sin filtros, salen al aire las voces de los oyentes. Ambas le reitero el agradecimiento. Muchas gracias. A Gaby, a Adrián toda también. La comunidad formoseña. Bueno, esperemos que no sea la última visita. Esperemos. Esperemos.